Muchas gracias, señor magistrado. Hace unos días se ha observado en otro juicio oral, pero de público conocimiento, una frase que cala muy bien también en este caso, donde un abogado decía que una tonelada de pruebas nunca va a tener la capacidad de probar un hecho atípico. Y en este caso, lamentablemente hay que decirlo, el señor representante del Ministerio Público trae un hecho doblemente atípico. Sobre todo en el caso de la destrucción, dice ahora, en la acusación escrita se habla de ocultamiento de documento y sobre todo en el caso de la omisión, rehusamiento de funciones. Y quizás sobre este segundo delito tendría que hacer énfasis. La Corte Suprema dice que para cometer este delito hay que tener una condición sine qua non, la de funcionario público. La doctrina, podemos seguir, por ejemplo, al docente, al jurista Siglia, la voz más autorizada en estos delitos hoy en día, dice que hay que tener la calidad de funcionario público. En la etapa intermedia, cuando presentamos una improcedencia de acción con un voto singular, la magistrada Grossman dice hay que tener la calidad de funcionario público. Mi patrocinada, la señora Noemí Sañas, no tenía la condición de funcionaria pública. ¿Y cuál es la mejor prueba de ello que se va a actuar en este juicio oral? El propio documento que presenta el Ministerio Público, que es el contrato de la señora Noemí Sañas, por el cual trabaja en otra dependencia administrativa, en el área de definición, planeamiento territorial, y está tan subordinada que su jefa de ese entonces, la señora Sanabria, ordena que no preste servicios donde está contratada, sino en su oficina de administración. No tiene la calidad de funcionaria pública. Entonces, un esfuerzo que vamos a realizar en este juicio oral es precisamente observar que no se cumple los elementos de este tipo penal. Es decir, no era funcionaria. No tenía ella la capacidad de poder determinar si esa carta notarial quedaba por resuelto el contrato en vista del incumplimiento del gobierno regional por la deuda que tenía con la empresa Argola, tenía que ir a la Procuraduría, a asesoría legal. El Ministerio Público tampoco es específico al respecto. ¿Cuál era el trámite que tenía que realizarse? ¿Y cuál era la función de mi patrocinada, la señora Noemí? Volviendo, ¿no?, al primer delito. Nosotros también desde un inicio nos hemos preguntado lo siguiente, que tiene que ver con la tipicidad. ¿Se puede, señor juez, ocultar, destruir una carta notarial? Las cartas notariales, los instrumentos notariales, precisamente se convierten en tales porque adquieren la condición pública. Y es más, señor juez, quizás para ser más concretos, en este expediente está la carta notarial. En el expediente para poder presentar la demanda de arbitraje está la carta notarial. En la notaría Ocampo está la carta notarial. Es un documento que también está escrito en la acusación de carácter público, porque la carta notarial tiene un soporte, obviamente documental, pero como tal es el mensaje que se hace público. Entonces, es curioso que se diga que se ha destruido una carta notarial, pero la carta notarial aparece por todo lado. Va a venir a este juicio oral, señor juez, el representante de la empresa Argola y va a decir que ha presentado una carta notarial. Van a venir acá funcionarios del gobierno regional que van a decir que había una carta notarial. Los testigos conocen la carta notarial, las acusadas conocen la carta notarial, pero acá curiosamente dice que se ha ocultado y se ha destruido. Y bajo ese mismo contexto, hay algo que para su imputación el Ministerio Público no entiende, que es el procedimiento resolutorio. No lo ha dicho ahora, pero tiene que recordarse. Para que se pueda resolver un contrato, hay una primera carta que se dirigió en agosto del 2018, la cual hace el requerimiento, ¿no?,
el apercibimiento y le dice al gobierno regional, la empresa Argol, págame los casi 1,5 millones que me adeudas, porque si no, yo te voy a resolver el contrato. Si mi patrocinada, la señora Noemí, hubiera querido entrar, entiendo, en una especie de contubernio, apoyo a la empresa Árgola, la que hubiese ocultado, destruido como carta, sería la primera y no la segunda, porque para los civilistas, la resolución de un contrato se da ante el incumplimiento imperativo que puede estar en el contrato o el incumplimiento apercibido, que en este caso sería el pago de 1,5 millones. Entonces, si ya se había dado trámite a la primera carta notarial, ¿qué se ganó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cuál fue el daño finalmente por haber destruido o ocultado la carta notarial? No se dice nada al respecto. Ahora, tampoco se dice, en la acusación no se escucha, qué es precisamente lo que debió de ocurrir sobre esa segunda carta notarial. Hay un vacío que obviamente lleva a entender de que hay una insuficiencia. Y en eso compartimos la opinión de que ante la ausencia de una certeza no puede haber, naturalmente, una condena. Entonces, señor magistrado, los testigos también que van a venir, que son del gobierno regional, van a decir que mi patrocinada ha recepcionado la carta notarial. Nosotros incluso en la etapa intermedia hemos dicho, ese hecho consideramos que está probado, no requiere mayor actividad probatoria, porque está probado que mi patrocinada recibió la carta notarial. Es así. Pero lo que no está probado es que él haya destruido. Ni una sola prueba de cómo ella hubiera hecho un acto de destrucción o de ocultamiento. ¿Y por qué lo hubiera ocultado? ¿Cuál habría sido el móvil? Entonces, si está probado que ha recibido, pero no está probado de que lo ha destruido, no hay forma de probar ese ilícito, por ningún lado. Por otro lado, en cuanto al comportamiento presuntamente delictivo, el Ministerio Público dice que acá hay una participación de coautoría, es decir, que la señora Gloria y la señora Noemí hubiesen tenido una especie de confabulación para desaparecer la carta notarial, pero acá inicia una situación ilógica. Si la señora Noemí le ha entregado la carta notarial a la señora Gloria, ¿cuál sería el delito? ¿Y por qué tendría que tener la calidad de coautora? Y por otro lado, está la imposibilidad jurídica de cometer el segundo delito. Si se hubiesen puesto de acuerdo, habría la destrucción del documento. Si hay destrucción del documento, no puede haber omisión y rehusamiento, porque sería un imposible jurídico. Entonces, la segunda parte de la imputación, que es la coautoría, el concurso ideal de delitos, no se puede dar. Ese mismo hecho no cala en los dos actos, porque uno imposibilita al otro. ¿Cómo es que un documento desaparece y al mismo tiempo no puede iniciar su trámite? Eso no existe. La imagen. Perdón, señor juez. No sé si se reactivó. Disculpe. Le decía, muy brevemente, de que un delito, al no ser homogéneo con el otro, no están debidamente vinculados, ¿no? Juntados para la imputación. Porque si se entregó el documento, no podría haber, si no se entregó el documento, no podría haber la omisión o el rehusamiento. Entonces, la imputación a nivel penal, ¿no? De coautoras no puede existir porque no hay una relación lógica. Y el segundo caso, que el mismo hecho constituye dos ilícitos penales, tampoco, porque había una imposibilidad. Entonces, lo que existe acá es más bien una persecución desproporcionada para ver cuál de los dos delitos podría ocurrir. Ya para acabar, señor juez, es importante resaltar una omisión, que es el daño. En la falsificación de documentos como, digamos, delito, ¿no?, general y que se concretiza en este caso con la destrucción, se dice en perjuicio o daño de otro. Y acá no se ha dicho nada al respecto. No hay nada. Como le dije hace unos minutos, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Y a dónde tenía que ir la carta notarial? Y esto, en términos concretos, ¿cómo le afectó al gobierno regional? ¿Dejó de ejercer su defensa en el fuero arbitral?
dejó de plantear las acciones legales sobre el debate de la resolución que correspondía. Nada de eso dice el Ministerio Público. Y luego, hay una condición que tiene este delito, que sea la ilegalidad. ¿Qué procedimiento se ha vulnerado? ¿En qué reglamento? ¿En qué manual de gestión del gobierno regional dice que las cartas notariales tienen que remitirse a determinada área? No está. Se presume, porque la asesora legal después de 4 meses va y dice, ¿dónde está la carta notarial? Entonces se cree que debió de ir, no se sabe con certeza, a asesoría legal o a la procuraduría. Y esto está, señor juez, tan claro que cuando el Ministerio Público plantea ya el tema de la reparación civil, dice es de manera solidaria 5.000 soles. ¿En base a qué? 5.000 soles cuesta la carta notarial, así se ha cuantificado ese procedimiento que no se ha hecho, porque si el daño fuera procesal, en base al conflicto del contrato, ¿cuál ha sido finalmente los actos que han realizado en ese proceso arbitral? ¿Cómo no se ha podido defender el gobierno regional? O si lo ha perdido, ¿cuánto eso le ha costado? No hay nada de ello. Es una perspectiva estrictamente amplia, una perspectiva que se pierde en lo que se cree acerca de la documentación que tiene que existir dentro de un procedimiento. Entonces, señor juez, nuestros esfuerzos para terminar van a estar vinculados en determinar en primer lugar lo que dije al inicio, que ambos delitos son atípicos y no se puede juzgar así a la señora Noemí Sáenz. No se va a poder probar porque ella no era funcionaria pública. No se va a poder probar porque las cartas notariales no desaparecen. Son comunicaciones. Y tampoco se va a poder probar de que la administración pública, como bien jurídico tutelado en el rehusamiento o omisión de funciones, se ha visto perjudicada. Van a faltar esos elementos. Y a nivel completamente fáctico, probatorio, los dos documentos prueban lo que estamos alegando. Y las declaraciones se quedan en una parte, que es que mi patrocinada recibió la documentación, pero no que la destruyó, en ningún momento. En tal sentido, señor magistrado, nosotros tenemos naturalmente nuestra pretensión de que en el transcurso de este juicio oral se va a acreditar la inocencia y la ausencia de responsabilidad tanto penal como civil de la señora Noemí Sáenz. Muchas gracias. Muy bien. Solo una pequeña cosa que me